Es toda tuya, clase. Buenas tardes para todos, bendiciones. Dios le bendiga, profe. Dios los bendiga a todos. Dios la bendiga, Eh, profe. Bueno, prometo que estaré terminando de corregir las que Bendiciones. faltan de la clase de resiliencia. Y bueno, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Bueno, en las partes que más por ahí se confundieron pero fue por culpa mía, lo reconozco. Pero bueno, todo bien, muy bien. La verdad que han entendido bastante el concepto, el significado y bueno, y cómo aplicarla y todo eso. Ahora la materia que nos toca es violencia. Vamos a ver Arrancamos con la eh, oración, profe. 3 clases nomás, sí, ya les explico, 3 clases de violencia. Así que bueno, ¿quién puede orar? La profesora Dora tiene ganas de orar. Buenísimo. Oramos. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Que el Señor nos guarde y nos protege en esta noche y que la Amén. sabiduría divina venga sobre la profe. Señor Jesús, en esta noche estamos unidos en tu presencia. Oh Padre, gracias te damos, Dios mío, por todos estos meses, este tiempo que nos has podido dar para tener sabiduría y entendimiento, para poder comprender todo aquello maravilloso que tienes tú para darnos a cada uno. Señor, gracias te damos por cada uno de los profesores que han participado en todos estos meses, Señor, en la cual hemos obtenido no solamente sabiduría, sino también hemos podido saber, entender de lo que es un capellán. Gracias te doy, Señor, porque he podido comprender muchas cosas que no sabía. Padre, te pedimos que en esta clase puedas abrir nuestro entendimiento y el discernimiento para poder entender y poder grabar no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, todas las palabras, toda la enseñanza de la profesora. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sabemos que lo haces. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, comenzamos con violencia. ¿Y qué es la violencia? Y dice, la amplia variedad de códigos éticos en los diferentes países del mundo hace que el concepto de violencia no tenga una definición clara. La idea de lo que es o no un comportamiento aceptado o un comportamiento violento, así como la idea de que produce un daño, varía según las diferentes culturas y permanece sometida a una constante revisión. Por lo tanto, hay que recordar que existen muchas definiciones distintas de violencia según quien la haga y en el contexto en que se haga. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad. La definición anterior de lo que es la violencia dice que varía en los códigos éticos de los diferentes países porque hay lugares donde, bueno, por ejemplo, acá, digamos, la discriminación contra la mujer y ese tipo de cosas, en otros países no se ve, no es discriminación. Acá lo que sería la violencia contra la mujer en otros países es, digamos, por cultura, es lo que corresponde, ¿no? Aunque nosotros veamos que claramente que está mal. Bueno, y dice, el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Por un lado, la definición excluye los actos no intencionados, como podrían ser los accidentes de tráfico o domésticos, por ejemplo, quemaduras,
y comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados, así como actos más allá de lo físico, amenazas e intimidaciones y daños que no necesariamente derivan en muerte. Entrarían también en esta definición aquellos actos que comprometen el bienestar de individuos, familias y comunidades. ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿Y cuántos tipos de violencia hay? La violencia puede clasificarse siguiendo múltiples criterios. La OMS divide la tipología de violencia según si es interpersonal, es decir, actos cometidos por un individuo o grupo de individuos, suicidio y violencia autoinfligida. Y por último, violencia colectiva, miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de sujetos, ¿no? Bueno, y acá tenemos dividido en cuatro secciones los 15 tipos de violencia que vamos a ver. ¿Quieren anotar? Esto es para anotar. Violencia según el tipo de daño causado. Uno, violencia física. 2, violencia psicológica y emocional. 3, violencia sexual. 4, violencia económica o patrimonial. Violencia según el tipo de víctima. Eso es como un subtítulo, tienen que subrayarlo. 1, violencia contra la mujer. 2, violencia contra los niños y niñas. 3, violencia contra personas mayores. 4, violencia de género. 5, violencia hacia uno mismo. 6, violencia contra personas con discapacidad. Voy más despacio, sí. Bueno, como título, violencia según el ámbito donde ocurre. Tendríamos a hacer un título subrayado también. Acuérdense que estamos con los tipos de violencia. 1, violencia doméstica o intrafamiliar.
2, violencia en las comunidades. 3, en las calles. 4, y los espacios públicos. Tres, violencia en la escuela. 4, violencia en el trabajo. 5, violencia a través de los medios de comunicación y ciberespacio. Muy bien. ¿Terminaron de copiar o repito? En alguna parte que hayan quedado. Pueden levantar la mano, prender el micrófono y decirme si necesitan que repita algún punto. No, nadie Violencia levantó la mano. psicológica. ¿Cómo? Nadie levantó la mano. Bien, violencia psicológica y emocional, decía, alguien me escribió, vi en la pantalla. No puedo ver a nadie, les aviso, así que, Héctor, por favor, sé mis ojos. Sí, sí, te lo estoy mirando yo. Bueno, y vamos a hablar de la primera, la violencia según el tipo de daño causado. Esto no lo tienen que anotar. Si quieren, tomen apuntes de lo que sea y cualquier cosa pueden ver después el video. Violencia física. El primero de los tipos de violencia que existen es la violencia física. Según la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, este tipo de violencia consiste en todas aquellas acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona. La 2, violencia psicológica y emocional. Siguiendo la misma ley, cualquier acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier conducta u omisión que produzca un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales. Y me voy a extender un poquito a este porque para mí es
una de las peores, ¿no? Si bien ninguna clase de violencia es buena, pero para mí esta es una de las más dañinas. Se denomina violencia psicológica a toda aquella agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre personas. Se puede dar por una o más personas a la vez y se manifiesta básicamente de forma verbal. Descalificativos, humillaciones, desvalorizaciones, menosprecios. Estas conductas ocasionan daño en la víctima a nivel emocional y pueden darse en todos los ámbitos: familiar, escolar, social, laboral. Además, en muchas ocasiones, esta violencia puede empezar de forma sutil e ir incidiendo poco a poco en la persona, de forma que ésta no se daría ni cuenta hasta que ya se encuentra bajo el control del otro de forma dependiente, con miedo, con coacción. Es una forma bastante grave de violencia, ya que afecta y daña directamente en la psique de la persona. El daño físico deja marcas visibles y aunque el daño psicológico no pueda verse, deja profundas marcas en la personalidad del individuo, así como en su razón y juicio. En algunos casos, esta violencia también aparece de forma conjunta a la violencia física, sexual, etc. Principalmente, busca disminuir o eliminar los recursos internos que la persona afectada puede poseer para hacer frente a diferentes situaciones en la vida cotidiana. Y vamos a ver algunos ejemplos de violencia psicológica. ¿Pueden anotar ejemplos de violencia psicológica? Amenaza, la número 1. La amenaza genera miedo. Ustedes pongan solamente amenaza y yo le leo un poquito más. ¿Por qué? La amenaza genera miedo y coarta el accionar de la víctima, y algunas más graves están penadas por la ley, ¿no? Número 2, para anotar. Chantaje. El chantaje, formas de control a través del miedo o la culpa. Número 3, para anotar. Humillación. Acciones denigrantes delante de seres queridos o desconocidos. 4, monopolizar la toma de decisiones. Eso tenemos que anotarlo. Monopolizar la toma de decisiones. Y significa... Pidieron que la 3 la leas un poquito más lenta. Sí. Ustedes solamente anoten lo que yo remarco en palabra y después lo que leo así de corridito, eso no, porque eso es lo que significa. Monopolizar la toma de decisiones. Quiere decir, no dejar que el otro también participe en la toma de decisiones sobre alguna cuestión, manejo de dinero, gestión de tiempo, trabajo, etc.
5. Control. Si el control es excesivo, puede terminar convirtiéndose en una forma violenta de violencia psicológica. Número 6. Insultos. Humillación. Número 7. Comparaciones descalificadoras. Esto es señalar defectos de forma permanente y comparar a la persona con otra puede convertirse en una forma de violencia psicológica. Gritos. Las discusiones son habituales en las relaciones. Los gritos constantes no lo son y puede considerarse violencia psicológica también. Control de la imagen. El control sobre la imagen, realizado a través de humillaciones, coacciones, amenazas, se convierte en una forma de violencia psicológica. Burlas. Las burlas que sobrepasan la confianza y buscan dañar e humillar son una forma de violencia psicológica. Moralización. Asociado al chantaje y la humillación, se relaciona con la muestra de superioridad moral en forma reiterada. Crítica. Las críticas reiteradas y constantes, dañinas, que no buscan ayudar sino destruir. Negar las percepciones o sentimientos del otro. Eso lo tienen que anotar. Negar las percepciones o sentimientos del otro. Descalificar los sentimientos de tristeza, soledad, alegría de alguien de forma sistemática provoca una incapacidad para expresarse e incluso la desconfianza del propio juicio. Indiferencia. Permanecer indiferente al otro en cualquier ambiente donde se comparten relaciones, familiar, laboral, etc. Y acoso psicológico.
Acoso psicológico. Es una forma deliberada de violencia psicológica que busca destruir la autoestima de la víctima. Bueno, hasta aquí con la violencia psicológica. Vamos al punto de violencia sexual, el punto 3. Violencia sexual. Entre los diferentes tipos de violencia, esto no lo tienen que anotar, ¿sí? Tomen apuntes como puedan, y si no, después ven el video para entenderlo mejor. Entre los diferentes tipos de violencia encontramos la violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual y qué situaciones incluye? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dentro de la violencia sexual se incluye todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, así como las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos en el hogar y en el lugar de trabajo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere comentar sobre la violencia psicológica? ¿Alguna experiencia, algún testimonio sobre eso? Siéntanse en libertad. Levanten la mano y le doy el pase. Ahí está. Y si Liliana. no, sigo. Si no, sigo leyendo. Liliana. Abrí el micrófono. Sí, ahí está. quería comentar que la violencia psicológica es muy difícil de comprobar. Cuando uno vive ese tipo de violencia, la gente no lo cree. Es el comentario que quería hacer, que yo he vivido esa violencia y costó mucho para que la gente creyera que yo estaba viviendo violencia, porque Claro, ¿cómo se lo comprueba? porque el común piensa que la violencia solamente es cuando uno daña físicamente, pero existen también factores que revelan la violencia psicológica. Por ejemplo, uno se da cuenta en cómo actúa la persona, cómo habla, generalmente son muy tímidos, eh, tienden a ser desconfiados, piensan que otro se va a dar cuenta del maltrato, tienen vergüenza, es muy parecido a la violencia física. Tienen miedo de enfrentar al otro también porque piensan que el otro se va a dar cuenta. Es muy parecida a la violencia física en ese sentido, Sí, pero deja y más además, marcas, deja marcas además más profundas. la Sí, misma persona que está sufriendo esa violencia no se da cuenta que eso es violencia. claro, sí. La persona que no sabe, sí, no se da cuenta. Piensa que, bueno, que en otro caso puede pasar, que después perdona, que ya, pero después en lo psicológico daña lo físico, se ve en lo físico. Yo pude ver personas que dañadas psicológicamente que les costaba para expresarse, y yo me daba cuenta, o sea, por el discernimiento me daba cuenta
que esa persona estaba siendo maltratada psicológica y físicamente. Y ella le costaba mucho movilizarse y, o sea, se daba uno cuenta que estaba siendo maltratada realmente. Gustavo, Sí, de acá de Caleta nosotros estamos con la red de varones contra la violencia y hemos visto muchos casos que ellos llegaban, los varones llegaban por juzgado y con respecto a la violencia psicológica vemos mucha manipulación, ¿no? Y cómo empieza de a poquito y cada vez más manipuladores hasta que llegamos a ver a una mujer que no se arregla, que no anda bien peinada, que no se maquilla, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, Pero hemos visto mucha manipulación y es como que tiene grados, ¿no? Empieza de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que después, bueno, eso es lo que hasta que quería. después la persona no se siente dueña de sí misma, no se siente capaz de enfrentar al mundo, de tomar decisiones, Claro. no tiene, pierde la seguridad, pierde como una parte de su identidad también. Sí, Bueno, y yo trabajaba en un mercado donde era cajero y lo pude ver en un varón, todo al revés, ¿no? Lo pude ver en un sí, varón donde pasaba lo mismo, ¿no? Y la mujer era la violenta hasta que, bueno, hasta que después un día eh, vino por una situación económica y me empezó a hablar, le dije que iba a estar orando por él y ahí donde después él se abrió y empezó a pedir ayuda, ¿no? Y bueno, pero eso nosotros no lo tratamos, nosotros tratamos la violencia hacia la mujer, ¿no es cierto? claro. Y, y bueno, y después, pero bueno, le conseguimos ayuda, eh, pero o sea, está, pero siempre lo que vemos normal es toda la violencia hacia la mujer. Pero es Lo como que, normalizamos porque siempre pensamos que la mujer es más frágil, y de hecho lo es, y son más los casos de violencia contra la mujer que contra el hombre, ¿no? En el caso de los hombres, lo más común entre ellos es el suicidio, porque, claro, o sea, se suicidan más hombres que mujeres, por este caso de que de que los hombres están formados con que tienen que soportar, con que no pueden ser carga para otras personas, con que tienen que, o sea, su masculinidad y todo eso, entonces como que es un signo de debilidad contar un problema o ser claro, tratado por un psicólogo o hacer terapia, entonces como que desembocan teniendo vicios, haciendo otras cosas para descargar eso, cosas perjudiciales, ¿no? Y sí, pero sufren también en la violencia psicológica hasta y bueno, ¿se acuerda del haciendo caso sufrimientos. de Barreda? Él sufría Sí, violencia psicológica, ¿no? Y de cuatro sí, mujeres. sí, Después, bueno, sí, pasó lo que pasó, pero bueno, la violencia estaba, ¿no? sí. le aclaro a la hermana que me pidió recién permiso para grabar la clase la grabo solamente yo, no la graba ninguna otra persona, así que lo lamento. Eso queda Está grabado a solamente en disponibilidad FAPE. para todos, ¿no? Está disponible para todos, que no se preocupen, no se molesten en grabar, que eh, está al final Inés, de la clase, está, se publica. Inés, Sí, yo quería compartir por este tema de la violencia psicológica que yo conocí Sí, una jovencita que estaba siendo violentada psicológicamente por su pareja sí, y la madre cuando logra llevarla a la iglesia, ella comenta con sus líderes lo que le estaba pasando y lo que estaba sufriendo por su hija. Finalmente logra llevarla a la hija a que haga consejería y que empiece a hacer sanidad interior. Y cuando la chica llega a la iglesia, lo que la persona que la estaba esperando ve era una niña con dos colitas, una joven aniñada absolutamente, muy minada su autoestima,
logró salir gracias al Señor, ella conoce al Señor, hace sanidad interior y logra salir de ese círculo de violencia, pero el estado en el que llegó a la iglesia era verdaderamente un retroceso psicológico terrible. Tal cual. Por Paula. eso decía que Perdón. a veces es peor la violencia psicológica, es mucho más, marca más profundo. No es buena ninguna clase de violencia, pero la violencia psicológica es como que marca más profundo en la persona y cuesta más sanarse. Paula, Buenas noches, ¿se me escucha? no se escucha. Ponete más cerca el micrófono. Ponete Ahora más se cerca me el micrófono, no se escucha. ¿Se me escucha ahora o no? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, pasa que mi audio es muy bajito, me cuesta un montón hablar. Está perfecto. Quería comentarles que, bueno, en mi caso yo trabajo en un juzgado de familia, entonces todos los días estamos en contacto con personas que son víctimas de violencia y realmente es como dice usted, profe, se nota en las personas que son víctimas todas estas características que tienen, ¿no? Su autoestima está tan dañada, que ellas realmente creen que son propiedad de la otra persona y no se animan a tomar decisiones, no se animan, creen que todos están en su contra también muchas veces, tienen tanta desconfianza que creen que todos le van a engañar. Entonces cuando nosotros nos acercamos a mujeres que están así, es bueno cuando le vamos a hacer un acompañamiento fijarse en todas estas actitudes, porque es como que ellas están demostrando que necesitan ayuda, pero a la vez no saben cómo buscar esa ayuda. Tienen Y miedo, pero tienen son mucho cartas miedo. leídas. Tienen mucho miedo. Y bueno, yo ahora estoy acompañando a una chica que fue víctima de violencia y ella por años nunca quiso contar lo que le pasó, nunca. Entonces, como que se empezó a abrir conmigo y ahora recién empezamos a poder hacer como ese proceso de sanidad, de acercarle a Cristo, que Él es el que tiene la sanidad, ¿no? Pero no hablan, no cuentan, es como que quieren enterrar esa situación para que no les pase y bueno, cuanto menos hablan, menos se puede trabajar con estas personas. Así que generar confianza con ellos es algo muy importante, como con todos, ¿no? Pero una vez que ellos se aferran y generaron esa confianza, tenemos que estar ahí con ellos para acompañarlos y saber de qué, demostrarles también que hay otra salida y que hay una salida para toda esa situación, porque si no, lastimosamente vuelven a sufrir violencia y vuelven a sufrir violencia y a veces en muchos ámbitos. Y por ahí lo que tiene la violencia psicológica es que una persona va a ser víctima de violencia física una vez que ya fue víctima de violencia psicológica. Yo por lo menos lo que puedo apreciar es que no existe, no empieza una persona a golpear de la nada. Primero hay un destrato emocional y psicológico tan fuerte, que ya llegan los golpes en el punto de que la persona ya no se puede defender, en el sentido de que psicológicamente está tan dañada que también viene con violencia económica muchas veces. Entonces está tan dañada y tiene tanta dependencia que directamente no sabe cómo salir de eso o lo naturaliza como algo que es así Claro. directamente la relación. Claro, porque está la víctima y el depredador. El depredador trata de robar todo lo que sea de la emocional de la otra persona, adueñarse totalmente en ese punto y después, como vos decís, viene la violencia física porque ya está en sus manos, como quien dice, logró separarla del entorno familiar, logró aislarla en cierta forma de sus contactos y bueno, y ahí ejerce el dominio completo, ¿no? Alberto. Hablo de mujeres y de hombres por igual. ¿Qué tal? Buenas noches. No, reforzar, porque si bien es cierto que el porcentaje de mujeres que reciben violencia es sensiblemente mayor, la verdad es que estadísticamente hay un 57% de mujeres y un 42% de hombres.
pero a eso le tenemos que sumar que hay un porcentaje enorme, altísimo, como la profesora Gabriela decía, de hombres que no denuncian y que terminan en el suicidio. Y lo que nos sucede es que, como decía el hermano, muchas congregaciones y muchos ministerios y muchos lugares de asistencia se dedican exclusivamente a la asistencia de las mujeres, porque como que está instalado socialmente que el hombre no sufre. Yo personalmente tengo en la congregación 2 hombres que uno los ve y no parecería, uno de ellos con 4 intentos de suicidio ya por violencia psicológica, y otro que en este momento pesa 180 kilos por un estado de depresión grave. Entonces digo, concientizarnos nosotros que no siempre es la mujer, por supuesto que es sensiblemente mayor la mujer y que se siente en debilidad de condiciones, claramente, ¿no? Pero el hombre también sufre este tipo de violencia, es muy importante tenerlo en cuenta. Gracias, profe. Por supuesto, la carga emocional es tremenda, porque en todos lados, digamos, él como que en la parte de la iglesia también, es la cabeza, es el que tiene que sostener, el sostener. Y bueno, esa exigencia a sí mismo, ¿no? Esa exigencia también en los tratos injustos en el trabajo, en todos lados el hombre sufre violencia también, no solamente en el hogar. Aparte de la violencia generada a sí mismo, ¿no? Como leía hace un rato, esa presión de tener que sostener y tener que ser el fuerte y tener que ser el hombre, la masculinidad y todo lo que lleva hace que tenga también esa vergüenza o no querer rebajarse, como quien dice, a buscar un tratamiento, ayuda, a pedir ayuda. Es más, se le hace más difícil que a la mujer porque como que uno es más emocional, digamos, es más transparente en ese sentido, ¿no? Bueno, parece Pero que el los hombre, hombres se pusieron, se animaron un poco. A ver, genial, primero sí, Carmen. esa es la idea. Carmen. Me están robando la última Buenas clase, pero noches. bueno. Sí. Buenas noches. Yo quería aclarar, nosotros en nuestra iglesia Shekinah tenemos la Fundación Patagonia Viva, la red de varones, red de mujeres y red de niños, que trabajamos hace más de 12 años con la dinámica de violencia, todas sus manifestaciones. Y si bien lo que dijo, no sé quién fue, no lo vi al nombre, de que es cierto que hay una franja de varones violentados, la red de varones a la cual pertenezco, pues soy la psicóloga de los varones que eran derivados, que hablaba Gustavo Esquivel recién. Nosotros comenzamos con una metodología que tenía que ver con abordar todas aquellas conductas que habían sido aprendidas, porque en eso radica la violencia, es conductas aprendidas transgeneracionalmente que se pueden cambiar y modificar, pero también nosotros trabajamos con una metodología en donde los varones que eran preparados en una capacitación que formamos junto con un equipo interdisciplinario, ellos recibían a los varones que eran derivados de juzgado, de policía, bueno, de varias entidades, y empezaban a tener una figura de tutor emocional. ¿Para qué? Para justamente sostener aquellas habilidades sociales que no habían sido entrenadas en su primera sociabilización en el entorno familiar. Ahora, nosotros hablamos desde nuestra mirada, desde la Fundación y desde la Red contra la Violencia como ONG, que si bien es cierto que hay un porcentaje cada vez mayor, porque hay más denuncias de varones que han sido y son violentados, no siempre podemos comparar, porque la violencia hacia la mujer es una violencia que es una pandemia ya a nivel mundial. Sí. Y que no es lo mismo el golpe de una mujer por la constitución física que la de un hombre. Entonces, nosotros tenemos una mirada al vínculo que tiene que ver con la codependencia más que nada. El vínculo matrimonial que tiene que ver con la codependencia.
Y en esa Sí. codependencia desarmar esos patrones aprendidos, porque, no sé, escuchaba que la obesidad de un hermano o la depresión puede haber sido un factor, la conducta agresiva en el vínculo de pareja, pero no es lo único determinante. Entonces creo que hay que diferenciar una cosa de la otra. Aparte, la violencia simbólica hacia la mujer ha estado establecida porque venimos de una cultura machista generacional. Y bueno, justamente está caracterizada la violencia por el poder que conlleva. Un poder donde el hombre, por tener más fuerza física y todo, ese poder que está instalado en la relación vincular, la violencia, la diferencia con la agresividad y con la impulsividad es que siempre hablamos de violencia cuando hay una intencionalidad de daño, hay una planificación, decimos nosotros. Entonces, quizás por ahí sería bueno diferenciar varones agresores con los que nosotros trabajamos, que son los que se defienden, y la Sí. violencia que ya es una psicopatía instalada. Por ahí, no sé, profe, no me quiero extender, pero me pareció importante hacer la aclaración. No, está bien, Gracias. está bien, todas las opiniones y los aportes son valorados. Y bueno, en este poquito tiempo que queda, decir que hoy en día, bueno, era mi última clase, pero que iba a tratar este tema, pero hoy en día se ve más, el hombre está más violentado psicológicamente por esto de los círculos feministas y todo eso que se levanta en contra del hombre. No quiere, no busca solamente tener la igualdad de la mujer y el hombre, sino, digamos, someter al hombre. Y eso también daña, eso es porque hemos visto, y hay muchos, muchos casos, de hombres denunciados injustamente y que han estado también al borde del suicidio porque la presión que maneja eso, eh, aparte del tema del aborto, de una pareja conciben un bebé y la mujer es su cuerpo y es su decisión, como ella dice, pero no consulta al hombre porque los derechos están, digamos, todos amparados para la mujer, vistos para la mujer, y no consulta, o sea, eh, no toma en cuenta al padre de ese hijo del que quiere deshacerse, ¿no? Eso también es una parte, es una violencia bastante, bastante profunda para el hombre también, ser desvalorizado y descalificado. Eh, pero bueno, si alguien más quiere aportar algo, Alberto, cortita, que se nos pasa la hora. igual ya lo Hola, pudimos. ¿cómo está? Buenas Sí. noches, bendiciones. La verdad que la clase está muy interesante, muy interesante, ¿vio? Yo creo que para mí, un 50 y 50 de ambos lados, tanto como el hombre y la mujer, porque hay diferentes formas de violencia, tanto en el hombre y en la mujer, pero en este caso la mujer es más tomada en cuenta que el hombre. Por ejemplo, si un hombre hace eso verbalmente por una mujer o físicamente, va y lo denuncia, el 100% la mujer tiene de ganar. Pero si en este caso va el hombre por causa de una violencia de la mujer que lo golpeó, lo insultó, lo botó de la casa, obvio motivo, X razón, va a hacer una denuncia, se le ríen en la cara a los policías y no toman en cuenta eso. Sí, tal cual. Entonces muchas veces por eso es que coincido con la otra parte que decían que por causa de eso muchas veces el hombre entra en depresión y toma la decisión de quitarse la vida, porque muchas veces el hombre, por más que sea hombre, hay un momento que necesita una ayuda en ese caso que está pasando, ¿me entiendes? Y de ahí que muchas personas ignoran eso, lo ignoran, ¿comprenden? El 100% a la mujer siempre tiene un apoyo, la mujer, 100%, pero el hombre no. En este caso, el hombre es como descartado en esa área, por lo que es hombre. Como dijo la sierva que estaba conversando, que el hombre
100% tiene más fuerza que la mujer, es verdad, pero el 100% la mujer tiene todo lo de ganar. Y yo creo que es donde ambos deben de tener, siempre y cuando la misma defensa, ¿vio? Tanto como, rápido, hago cortita, un amigo mío, un varón cristiano, estaba pasando por ese momento, vio, no con su esposa, pero sí en el trabajo, tipo de violencia muy fuerte, maltrato y todo eso. Y él me pidió un consejo. Yo le digo, ¿sabe qué? Le digo, yo de ti no sigo trabajando ahí. Por más allá que uno sea creyente o cristiano, estamos en los caminos del Señor, creo que más allá de la Biblia que nos enseña, que no podemos estar sometidos a ese tipo de maltrato, entiendo, de violencia en nuestra vida. Y yo creo que es tiempo de realmente de que nosotros podamos tomar en cuenta todo esto dentro de la iglesia, porque eso está pasando. Muchas veces, porque somos hijos de Dios, nos callamos y tenemos que aguantar todo. Yo creo que no es así, ¿entiendes? Yo creo que no es así. Yo creo que es defender de ambas partes, tanto el hombre como la mujer y la mujer del hombre. Yo creo que es así. Muchas gracias. Está muy buena la clase. Lo que no considero yo por ahí es que la mujer tenga totalmente todas las de ganar, ¿no? Ya ninguno tiene todas las de ganar porque ya habiendo sido agredida o psicológica o físicamente, ya ahí es algo ya en lo que no. Sí que las leyes están más, digamos, volcadas a lo que es la protección de la mujer y a los derechos de la mujer y todo eso ahora. Casos está un poco es lo que hablaba hace un rato, el hombre, digamos, tratan de someter esa parte del hombre, no como ellos dicen, la igualdad de género, sino someterlo y descalificarlo, desautorizarlo y que, digamos, no tenga la posibilidad de defenderse en algunos casos. Sí, Ricardo. ¿alguien más? Nos quedan 3 minutitos. Brian, vos no. Ricardo. Sí, bueno, la verdad que quería más o menos decir lo mismo que dijo Alberto. Y el tema es que uno llega a poner la denuncia y no te creen o se burlan los mismos policías o la gente que está en la fiscalía son femeninas y se burlan de uno. Por ejemplo, mi último matrimonio, yo tuve muy mala relación, terminamos, ya la convivencia ya no se podía. Entonces yo fui a la policía y dije, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, cuidado! Y yo le digo, vengo a avisar que me voy, porque la convivencia no va más. Porque vamos a llegar a una agresión, ya no se puede vivir más. Y se empezaron a burlar tanto las femeninas policías como los policías. Y bueno, me tomaron la nota, pero de muy mala gana, porque yo quería hacer una exposición de que me iba porque ya la convivencia no daba para más. Una cuestión legal, más que nada, porque ya venía el divorcio. Ahora, es un tema porque conozco amigos que son agredidos por mujeres y uno le dijo, no, pero defendete, pegale. Y le dijo, loco, me han tirado con una piedra, me amenazó con cuchillo. Digamos que era la mujer, digamos, terrible a lo que él recibía. La verdad es que es un tema bastante complejo y hay que pedirle, como en toda charla hablamos, al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder entender y ser justo y preciso como la cirugía que hace nuestro Señor. Pero bueno, excelente la charla esta y la verdad que hemos tocado un par de temas que son muy, muy interesantes. Gracias. Sí, la sociedad está tan que hombres y mujeres somos machistas hoy en día. Es así. Por lo que usted decía de la comisaría, que hasta las policías, las femeninas se burlaban y los hombres también, porque la sociedad es machista y somos las mujeres también, tendemos a hacer lo mismo, a creer que el hombre no puede, no tiene derecho porque es el que
el que tiene que estar, digamos, fuerte, hombre, macho. Brian. Así es, así es. ¿Vos querés cortarlo, Héctor, y seguimos después? ¿O como Sí, quieras, para dale, que no voy se a te cortar pase? el cuello ahí. Bueno, Dale, dale. haciendo referencia a eso, ¿no? El tema de Te hace mucho ruido el micrófono, te aviso. ¿El micrófono? Sí, ahí. Ahí, dale. Ahí está. Haciendo referencia, ¿no? A eso, en el tema de la denuncia, la parte legal, ¿no? Bueno, yo soy policía, ¿no? Y la realidad es la que se vive, es esa, ¿no? Hoy hay un tipo de violencia generalizada, que yo creo que dentro del mundo, dentro de todo esto, ¿no? Y cada vez vamos a peor, ¿no? Vamos a peor. Lo dice la palabra, ¿no? No sé si se escucha bien, ¿se escucha? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, entonces, hoy, cuando una mujer va a denunciar, se hace una denuncia sobre el género de la mujer, ¿no es cierto? Y en cambio, cuando el hombre va a denunciar, se hace una denuncia intrafamiliar donde hay una violencia doméstica, ¿no? Esa es una de las diferencias que hay. A la mujer se le activa un protocolo de seguridad en donde se le brinda psicólogo, donde se le brinda asistencia médica, donde se le brinda un botón de pánico, donde se le brinda automáticamente todo en el segundo inmediato, ¿no? Y al hombre es como que se le toma la denuncia y es como que queda todo ahí y nada más, ¿no? Entonces, no está mal porque, o sea, no está mal a que me refiero que se active todo un protocolo, es perfecto, así se tiene que hacer, pero tiene que ser parejo para las dos maneras, ¿no? He vivido una situación de violencia, ¿no es cierto?, sobre mi hijo. Hoy es pequeño, ¿no es cierto? Tiene 11 años, en donde una niña lo ha perseguido, ¿no es cierto? Y lo ha amenazado con un cúter, ¿no es cierto? Que le iba a cortar la cara si no era su novio, ¿no? Hoy vivimos esa clase de violencia en la niñez, pero ¿qué es lo que ella ha estado practicando en la casa? ¿Qué es lo que ha estado viendo? ¿Qué es lo que ha estado, no? ¿Cómo vive ese entorno, no? Donde tiene quizá un papá preso, donde tiene una hermana que se fue de la casa, una madre en depresión, ¿no? Entonces, todo hace el combo del todo, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender y ser parte de todo esto que si bien las leyes no están hoy, como diciendo, equitativas, ¿no? Siendo equitativas. Pero bueno, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir quizá aportando nuestro grano de arena en quizá reforzar todo esto para que podamos seguir un buen camino. Yo creo que estas clases, estos estudios, iglesia, pastorado, ¿no es cierto? Muchas instituciones que trabajan, es parte de eso, es parte de mejorar lo que somos. Mejorar, sí, tal cual, tal cual. Y generalmente están más amparadas las mujeres en el caso de las denuncias y todo eso, porque mueren más mujeres y niños en manos de hombres que, digamos que al revés, ¿no? Por eso es todo esto. Y bueno, seguimos mañana, seguimos la clase que viene y continuamos con lo que estábamos y ya damos por finalizada ahora. No sé si alguien quería agregar algo más, le doy la oportunidad y si no, nos despedimos. Hacemos una oración y nos despedimos. Tal cual. Gabriel. No, buenas noches. No, está haciendo mucho acople. O apagá uno de los celulares o ¿qué tenés? ¿Otro celular ¿Ahora? prendido? ¿Ahí? No, hace mucho acople. Bueno, listo, nos vemos mañana. Hace mucho acople. Hola. Ricardo Rojas. Ahí. Ahí está. A ver, habla, dale. Ahí. Hola. Habla, ¿Ahora sí? Sí, no. Espera, que está hablando la profesora. ¿Qué, Gabriela? No, hizo un eco nomás. Ah. Dale, Gabriel. No, también quería aportar un mínimo detalle que es sobre la violencia de lo cual estaba hablando también, porque hoy por hoy en la Argentina, no sé si era en todo el mundo, pero en la Argentina se paga a la mujer que es violentada. Y esas son puertas también que la mujer permite, y se permiten en las familias muchas veces, y lo toman como una broma,
porque la mujer pasa a ser salariada por 3 meses, 4 meses, que le pagan un subsidio por ser violentada. Yo creo que también la justicia determina mucho con cautela esos detalles de quién va a denunciar, de qué parte lo hace y por qué lo hace, porque el hecho de que te paguen porque ha sido golpeada, eso también son puertas que nosotros como líderes, como capellán, tenemos que empezar a detectar eso dentro de la iglesia, porque se viven todas esas cosas, ¿no? Y para tener en cuenta también cómo hacemos cuando uno ya es violentado en los pensamientos, cuando uno trauma a una persona y los lleva al acto también. Por ello somos silenciosos en la violencia y no lo expresamos. Yo creo que eso tiene que ver con un taller de sanación interior. Nada más para tener en cuenta eso, porque para ahí tengan un discernimiento sobre lo cual la violencia también es silenciosa. Así que bueno, eso nada más, profe. Ricardo. Te agradezco por la clase. Ricardo. Cortita ya la bolsa. Bien. Hola. Lamentablemente, hablando un poquito acerca de la iglesia, por ejemplo, cuando decía la profesora acerca del machismo, ¿no? Que se nota tanto en hombres como mujeres, es lamentable cuando en la iglesia se manifiesta, y creo que una de las cosas que están sucediendo es el espíritu de, podríamos decir, de apostasía, donde hay podríamos decir, un apartamiento de la palabra de Dios, es decir, no hay sujeción a las escrituras, a la palabra, dado que Dios nos manda allí, nos da los roles a cumplir, a relacionarnos. Por ejemplo, al hombre airado dice, con palabras suaves lo puedes tranquilizar, y habla de la sujeción, la sumisión unos a otros. Creo que estamos fallando ahí un poco en lo que es obedecer a las escrituras. Y bueno, el mundo en que nos rodea lamentablemente fomenta la violencia, fomenta el maltrato, aunque están las leyes, pero igual, por otro lado, es mayor el mensaje y el estilo de vida, ¿no? que lleva a la violencia. Eso nada más, bendiciones, hermanos. Abrite el micrófono, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a despedir. ¿Quién quiere hacer una oración? Brian. Vamos a orar. Padre, Dios de la gloria, Señor, te damos las gracias, Señor, porque ha traído luz una vez más a nuestra vida, Señor. Gracias por la profesora, Padre, que sabemos que hemos estado orando por ella, Señor, y aquí la vemos, Padre, Señor, hoy concretando, Padre, Señor, estos 3 días de jornada. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Espíritu Santo de Dios, Señor, porque hoy seguimos aprendiendo y a ser mejores capellanes, mejores pastores, mejores esposos, mejores padres, Señor, mejores hijos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Señor, nos veremos mañana, si Dios quiere, Señor, Espíritu Santo de Dios, amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias por las oraciones de todos. Bien, profe.